Bleach Guerra de 1000 años 126, 140. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 126. Yoruichi Shimin había dejado los campos del segundo escuadrón y Alma era aún con vida, mientras ella llevaba a la pequeña Mareyo con los del cuarto escuadrón. Sabía que solo ella podía hacer el recorrido en un santiamén y volver rápidamente. Pero cuando iba saliendo de los campos de la academia donde ahora se encontraba la sede del cuarto escuadrón, recibió un mensaje de Kisuke para que llegara a la sede del Instituto de Desarrollo e Investigación, porque ya se encontraba en el Seireite y era el momento de poner sus planos en acción para ganar esa guerra contra los Kinkis. Rukia, después de curar un poco las heridas de los dos capitanes, decidió seguir su camino. No era bueno detenerse por mucho tiempo. Su capitán le había aconsejado evitar peleas donde no tuviese un respaldo, y si no había otra más que luchar, que lo haría con todo su poder y segura de vencer. Hace mucho había dejado de ser esa chica que necesitaba que le rescataran o cuidaran de ella como si fuese una princesa. Pasó un tiempo para que su propio hermano viese que podía ser un oficial sentado o teniente como una vez lo había designado Soifon Taichin. Pero justo en su camino se topó con el mismo Kinki que había derrotado a su hermano Sng, que le buscaba quizás para terminar con él, pero fue Rukia quien decidió enfrentarlo y de alguna manera vengar a su hermano. Rukia usa su Shikai contra el enemigo, siendo que le indicio que el hielo no le detendría, pero a diferencia del poder del capitán del 10º escuadrón Sodeno, Shirayuki poseía la habilidad de congelar todo lo que toque y asimismo llevar a temperaturas extremadamente bajas a su portador al grado de congelación heridas, ocasionar criosismos y en el caso más extremo, ocasionar que el cuerpo entre por espacio de 4 segundos en el estado llamado cero absoluto, congelando todo a su paso, llevándola en un estado de muerte temporal entrando en crioestasis. Al congelar todas sus moléculas, controlando la temperatura por medio de su raíz y protegiendo su cuerpo de cualquier tipo de sustancia o elemento externo que pueda afectarla. Fue de esa manera que pudo enfrentarse al Kinki, pero no siendo lo suficiente para derrotarle. Los tres capitanes en su largo camino al Seireite habían planeado ayudar a combatir al enemigo tratando de evitar bajas sustanciales en el Gotei, pero el joven capitán del 10º temía que de alguna manera habían llegado un poco tarde, porque no podía sentir algunas presiones espirituales que conocía demasiado bien y seguramente sus otros compañeros habían sentido lo mismo. Notaría que de alguna manera cada uno tenía claras sus prioridades y preocupaciones personales. Nunca había notado un Byakuya Kuchiki tan preocupado por Rukia como cuando sintieron ese poder ya conocido. Los tres habían sentido elevar ese frío Ryatsu, denotando que se encontraba en combate. Soifon les lanza una mirada rápida, una especialmente para el noble, recomendándole ten confianza en Rukia. De alguna manera lo supo también. Sobre Matsumoto fue sutil, pero con ti sabe por ella y no te preocupes por la teniente Inamori. Shinji no permitirá que nada le suceda. Por mucho que quiso saber qué rumbo tomaría Soifon o qué haría a continuación, no vio nada más que notar cómo tomaba rumbo a lo que antes eran los campos de la segunda división. En este punto el Seireite ya no era como lo conocían, pues todo estaba muy cambiado y no solo era la destrucción reinante por las luchas continuas, era como si todo estuviese desapareciendo frente a sus ojos. Soifon se dirigió mucho más allá de los campos de la segunda división, pero no a su escuadrón, porque ese camino en específico llevaba directamente a la mansión Shimin. Necesitaba corroborar que todos se encontraban bien y tenía cierta esperanza de que tal vez Yoruichi se encontraría ahí. La verdad es que algunos shinigamis vieron 3 rayos que atravesaban la barrera del Shakonmaku. Lo cierto es que aún con su curiosidad de saber qué era eso no tenían mucho tiempo para ir a averiguar, ya que tenían mucho por preocuparse en tierra. Aún así, Shunsui en el primer escuadrón pudo reconocer los Ryatsus de dos y levemente el otro, sabiendo que la última por simple costumbre lo tenía oculto, dándole un poco de esperanza, ya que al parecer les estaba siendo difícil para algunos contener al enemigo. Sng rebatió lo que parecía ser un sinsentido de Rukia al decirle que estaba en estado casi de muerte al bajar la temperatura al cero absoluto. El Kinki utilizó su Boyastindita Talforas, que consistía en atacar por sus nervios ópticos y por ahí implementar sus técnicas de miedo. Con eso inmovilizó a Rukia y poniéndole a su merced, pero para su sorpresa apareció Byakuya Kuchiki. Por fin aparece Kuchiki Byakuya, señaló el Kinki. Rukia desde su lugar abrió los ojos con sorpresa, susurrando Nii-sama. Sng le recordó cómo había destrozado su estómago con Senbozakura, comentó que le veía un poco más delgado y le preguntaba si había hecho alguna dieta. Rukia le advirtió que no mirara a sus ojos.
Pero en este punto Byakuya había usado su espada para contrarrestar cualquier ataque, por eso Sndr le acusó de tener rodeado su perímetro con Senbozakura Kageyoshi, el Kinki Alabo el magnífico Bankai del capitán del sexto escuadrón, pero este le aclaró que solo estaba usando su Shika y que debería saberlo ya que antes había poseído su Bankai. Asimismo le agradeció porque desde que su Bankai había sido robado él tuvo un tiempo para ver un poco más el panorama y mejorar al respecto. Rukia llamo el heredero Kuchiki y la joven le miró al instante en mi camino hacia acá yo sentí tu Reiatsu le informó al momento, lo cierto era que los tres capitanes lo habían sentido, siendo Soifon quien le miró con cierta satisfacción, como recordándole sus palabras de que sobreestimaba las habilidades de la Kuchiki Rukia, te ha vuelto poderosa. Rukia bajó su rostro un tanto incrédula, era de las pocas veces en que por fin Byakuya reconocía su fuerza y poder cuando por mucho tiempo sobreestimaba su fuerza y lo que podía hacer, sabía de todas esas veces que Ukitake Taijin, Yoruichi Dono, Uno Ana Taijin y hasta Soifon habían señalado que merecía un asiento o en todo caso ser teniente, pero él negaba cualquier ascenso de manera protectora. Sndr inició con el discurso de cómo los mataría lanzándolos a las profundidades de la desesperación y miedo, llevándole a un abismo donde no moriría y sufriría en vida todo el terror deseando la muerte y señalando que el final estaba cerca. Fue cuando Kuchiki Byakuya le dijo que él no le llevaría al final, una clara señal de que dejaría que Rukia fuese que terminara con el Kinki. En ese momento Rukia lo dijo Bankai, Akano Togame activó el Bankai y su cuerpo adquirió un aspecto blanquecino inmaculado, un largo y holgado kimono, el cual se asemeja vagamente a la forma espiritual de Sode no Shirayuki que consta en este caso de numerosos patrones de líneas que decoran y se extienden por todo su cuerpo. En su pecho tiene un adorno similar a una flor, al lado izquierdo de su cabeza, una larga horquilla decorativa uno de sus mechones y el lazo que tenía la espada en su forma Shikai se amplía notoriamente y la hoja se vuelve completamente transparente adquiriendo una tonalidad similar a la del hielo. Akano Togame amplifica los devastadores efectos congelativos de la Zanpakuun cuando accede al cero absoluto. Activando el Bankai, una enorme capa de neblina blanca cubre los alrededores de Rukia y su objetivo haciendo que todo lo que esté dentro de su radio de ataque, se congele y se desintegre por completo. Byakuya que había tomado cierta distancia volvió junto a ella derrítelo lentamente Rukia aconsejó con calma es un Bankai espléndido, pero también es difícil, el más mínimo error podría matarte le dijo, recordando cómo hace unos meses había dejado de entrenar con él su Bankai y en ese tiempo lo tomó a mal, pero fue Kimraku y Yukitake quien le aconsejaron darle a Rukia espacio y confianza para desenvolviese sola en eso. Lo cierto es que fue Ukitake quien entrenaba con ella y una que otra vez el capitán Itsugaya manéjalo con cuidado y nunca seas impulsiva, recuerda que una espada en manos de alguien que está por morir nunca podrá proteger nada dicho eso se dio media vuelta vamos Rukia, hay que proteger la sociedad de almas. Con su Bankai desactivado y volviendo a la normalidad Kuchiki Rukia ascendió sí, Nii-sama. Sir Mitsugaya había sentido el nivel tan bajo de Reiatsu de su teniente cerca de lo que antes eran los campos del 19º escuadrón. Fue ahí que la encontró tirada y ensangrentada, con algunas quemaduras en su cuerpo, no tuvo ninguna duda de que Matsumoto se había enfrentado a Bugs B. Ese Kinki de alguna manera había ido directo a buscar a su pequeño capitán y al no encontrarle decidió tomarla en su contra, más cuando la pelirroja se negó en darle cualquier tipo de información, le dejó muy mal herida, aun cuando podía reconocer que había sido misericordioso al dejarle con vida. La llevó con Kotetsu al instante y supo que una tercera parte de su escuadrón también había caído en combate, debía apresurarse y no perder tiempo, en otro momento había ido con Mamo para cerciorarse de que estuviese bien, pero Soifon le había asegurado que Hirako era un buen capitán y no permitiría que alguien le dañara. Sonrió al sentir que Rukia Kuchiki había derrotado a su oponente y al parecer su hermano no había interferido de forma sustancial, también había sentido el Reiatsu de Shinji y Momo que se movían de manera rápida posiblemente con dirección a esa masiva reunión de Reiatsus poderosos. Soifon tuvo el impulso de salir de Mansión Shimin a toda velocidad al momento de ser informada que Yoruichi había dejado el lugar para unirse al combate según lo dicho por Shiro Shimin, confiado en que ella sabría cuidarse, pero pidiendo a la peli azul que por favor tuviese un ojo sobre ella. En ese preciso momento Minako llegó con total angustia informando que su hijo no se encontraba en ninguna parte y había encontrado una nota donde informaba que iría con su hermana a luchar en esa guerra. Shiro al instante suplicó a Soifon ir por sus hijos y protegerlos. La capitana no perdió tiempo en tonterías, al salir solo dio órdenes a sus subalternos de no abandonar su puesto y que si algo pasaba a esa familia ella misma los mataría, pensó que su cuarto asiento Kai tendría mucho que explicar.
No debía perder tiempo pensando en más por mucho que deseara ir por los Shimin, ese no era el momento. Había sentido como algunos Reiatsus de Shinigamis que ya conocía se habían reunido ante lo que parecía ser el espeluznante Reiatsu de Zaraki, indicando que de alguna manera la batalla se estaba concentrando en ese lugar. Ahora solo debía confiar en que Yoruichi no permitiría que su hermano se pusiera en peligro y que el idiota de Urahara de alguna manera cuidaría de ellos. Solo debía de ir y derrotar a algunos enemigos con los demás y así tener tiempo para poner a salvo a los Shimin. En el palacio de los Kinkishiwatch que ya había despertado llamó a Uriki Jugan, en un salón amplio con una figura dibujada en el piso. Había sentido como hace unos momentos habían traspasado la barrera de Shakonmaku justo como lo había visto, ahora podía acceder al palacio del rey Alma, de alguna manera habían creado un Iken con las ropas que los tres capitanes traían puestas en su regreso del palacio. ¿Cómo es que lo supo su majestad? Simplemente por la misma explicación de que Jugan le había dado a Urik. Byakuya Kuchiki iba entre aquellos que habían atravesado la barrera, un capitán a quien Sgt había robado su bankai y que hasta hace unos momentos aún estaba vivo. Esa había sido la conexión entre Shinigami y Kinki del cual se valió su majestad para crear una llave al momento en que Byakuya había atravesado la barrera. Era cierto que Soifon y Sir Mitsugaya habían sido presas del robo de bankai, pero esos Kinkis que se los robaron ya habían muerto mucho antes. De pie en su enorme palacio, Iwatch había sentido las muertes de Snr, Gremi, James y su contraparte, así como otros más de la armada. Sabía que esto sucedería, era como una pequeña luz de esperanza para los Shinigamis en esta guerra, pero pronto verían la cruel realidad de que los Kinkis serían los que de verdad terminarían con una victoria. La llave pidió su majestad a Jugan que rápidamente la bolsa de su cinto para elevarla y de pronto hubo un estallido apareciendo un pilar de energía que surcaba el cielo. Vamos mis hijos, es momento de ser un conmigo, dijo su majestad y al instante iniciaron su camino hacia el pilar, con otros 4 Sternritter más. Hirako Shinji lo señaló sabiamente, que la mayoría de los Kinkis irían por Zaraki que por ahora parecía ser el único con el poder suficiente de contrarrestar y derrotar al enemigo. El regordete del Maeda se había unido al capitán del 5º escuadrón Yamamo después de que llegaran en su ayuda y terminaran con los últimos enemigos en su área. Luego de eso les explico que Yoruichi antes había llegado en su ayuda, pero se había marchado rápidamente al 4º escuadrón para llevar a su pequeña hermana que había resultado herida. Rukia y Byakuya habían ido en esa misma dirección, pero cuando el mayor de los Kuchiki notó el ímpetu de su hermana le sugirió tomarlo con calma aun cuando notaron que de alguna manera el Reiatsu de Kenpachi bajaba un poco. Al instante el noble apresuró su paso flash aterrizando a unos pasos donde el temible capitán del 11º se encontraba maltrecho y tirado en el piso del lugar. Al parecer te han dejado en mal estado, señaló serio Byakuya. Kenpachi abrió uno de sus ojos. ¿Has venido a burlarte, príncipe?, preguntó. El Kuchiki suspiró. Nunca pensé que diría esto, pero él vino en tu ayuda. Harry, ¿o debo estar soñando? ¿Viniste a salvar mi trasero? Cuestiono, eso debe ser una de tus bromas. Byakuya puso los ojos, no le parecía momento para hacer bromas o divagar. ¿Puedes levantarte?, preguntó. ¿Qué si puedo levantarme?, repitió Zaraki un poco molesto. No seas idiota, mejor preocúpate por ti. La sentencia no fue dada de mala gana, más bien fue una advertencia porque al instante una de las chicas Kinki se lanzó en ataque contra Byakuya. Candice Cadnib lanzó su poderoso rayo para atacarle, pero una barrera de hielo impidió que el noble fuera alcanzado. Rukia fue quien levantó la barrera para aterrizar junto a su hermano. Fue ahí cuando las 4 Kinkis se unieron para atacarles y de paso intentar terminar con Kenpachi, pero mientras el capitán del 6º escuadrón usaba su Shikai para repeler cualquier ataque, Rukia intentaba un poco de kit curativo en Zaraki. Hirako usaba el máximo de su Shumpo seguido de cerca por Momo y el Maeda, sorprendiéndose que el gordo teniente del 2º pudiese seguir el ritmo, pero si lo pensaba mejor seguro Soifon tenía mucho que ver en eso. Hace unos momentos tuvieron que sortear el ataque de Batsue que intentó evitar que fueran en ayuda de Zaraki. Al final sabían que ese Kinki iba al mismo destino que ellos, posiblemente para evitar que ayudaran a Zaraki o ser un enemigo más con quien combatir. Mayuri había dejado su escuadrón para llevar consigo algunos arrancars que ocupó en sus experimentos y había revivido para que ellos se enfrentaran a Gisella, quien apodó la chica zombie que se había convertido en Rosei Kensei y en sus marionetas para pelear contra los Shinigamis. Lo cierto era que Kurotsuchi no solo iba por conveniencia a la pelea pues deseaba utilizar sus experimentos, además de eso Urahara Kisuke se encontraba en su laboratorio haciendo algunos arreglos y esperando a Shimin Yoruichi para dar rienda suelta a sus planos.
Como Shinji lo pensó, Baxue se encontraba ahí, de alguna manera había atacado a una de sus compañeras aludiendo que quería ser el quien matara a Zaraki, así también apareció Nanana Jacob quien había venido tras Renji a ese lugar, Pepe Wakabrada representado con la letra L, Delo, quien tenía el poder de inducir en sus oponentes sentimientos de amor haciendo que atacar en su nombre y de que luchen más allá de su límite y que había afectado a Isagi. Roberta Cutrone que antes había luchado contra Shunsui quien le hizo la herida en su ojo era otro de los que se encontraba ahí, al lado de los Shinigamis Yumichika y Maradame habían llegado, pero al momento apareció Msirm, en total 8 Kinkis y 3 Shinigamis controlados que eran Rose, Kensei y Ishikei contra 4 capitanes, 3 tenientes, un tercer y quinto asiento. Más los arrancars que Mayuri había llevado consigo, aunque Momo y Rukia estaban encargando de las heridas de Kenpachi que no podía luchar por ahora. Estaban listos para atacarse unos y otros cuando sintieron ese enorme poder y lo vieron, un pilar que surcaba el cielo. Byakuya y Msirm se miraron como preguntándose qué era lo que sucedía ahora. Soy Fon quien venía de camino hacia donde se concentraba esa cantidad de Reiatsus se detuvo en el aire contemplando lo que sucedía y decidiendo ir hacia esos pilares. ¿Qué diablos es esa luz? Cuestionó Ikaku en voz alta. Al instante el capitán del sexto escuadrón pareció perderse en su mente. Byakuya Kuchiki, ¿me escuchas? Cuestiono su majestad, debo agradecerte que volvieras a la sociedad de almas ya que gracias a eso podré invadir el palacio del rey, las ropas que estás usando ahora hicieron que la barrera quedara abierta y no se cerrara por 1 hora y 20 minutos indicó la voz de su majestad no podrán vencernos, esta vez seremos nosotros quien nos llevemos la victoria. Debemos impedir que lleguen a esos pilares. Sentenció Kuchiki hacia el capitán del 10º, al instante iniciaron su camino para ir tras Iwatch, pero fueron atacados por los Kinkis deteniendo sus pasos. Habían sido Meninas Mkallon, Baxue y afectados por Pepe quienes lanzaron ataques para derribar o detener la marcha de los dos Shinigamis. ¿Acaso creyeron que los dejaríamos irse tan fácil? Cuestionó Baxue muy ingenuo de su parte. Al instante Nanana se lanzó contra Kuchiki con el grito de muere. Pero este se mueve rápidamente. Robert hizo lo mismo contra Shinji, pero esta usa su paso flash para evitar cualquier confrontación que les tomara más tiempo, aún así, el Kinki no desistió en querer dañarle y hasta alabó su rapidez, Baxue lanzó su ataque especial contra Itsugaya que ya conocía alguno de sus trucos. No podían perder más tiempo y mientras trataban de pensar qué hacer para salir de esa confrontación un ataque de parte del Iltoto iba directo a Kuchiki, pero Renji se metió en la pelea desviando ese ataque, al instante Yumichika, Ikaku, y Maeda se pusieron en posición de ataque junto a los arrancars de Mayuri. Renji miró hacia su capitán vayan capitán, nosotros los mantendremos ocupados aquí. Shinji sonrió ustedes deben de tener lo que tengan planeado esos Kinkis. No hubo más que decir habían sentido como Soifon ya había iniciado su camino hacia los pilares, Byakuya y Msirm no debían perder más tiempo para partir hacia esa dirección y cuando unos de los Kinkis pensaban atacarlos para detener su camino Hirako fue quien había hablado ¿no escucharon lo que dijo? Todos se quedarán justo aquí. Soy había ido hacia donde se elevaba ese pilar de luz y sintió los reiatsus ya conocidos de sus compañeros capitanes, decidió bajar un poco su velocidad para que estos le alcanzaran y para su sorpresa al final no tuvo que hacerlo ya que estos le había por fin alcanzado. Los tres reconocieron la presencia del otro con un asentimiento de cabeza y se apresuraron al lugar, al aterrizar pudieron ver que había llegado tarde porque solo pudieron distinguir 5 figuras que se elevaban hacia el cielo. Por mucho que intentaron tratar de ingresar a ese pilar de luz no pudieron por mucho que los tres lo intentaron. Debemos detenerlos señaló Kuchiki con seriedad, se llevó la mano a su sien él me habló, no sé cómo lo hizo. Msirm y Soy le miraron curiosos ¿qué dijo? Cuestionó la capitana del segundo escuadrón. El capitán del sexto suspiró que iban a invadir el palacio del rey, que esta vez ellos se llevarán la victoria se puso serio de alguna manera mi regreso le dio la posibilidad de ir al palacio. Eso es imposible refutó Msirm con seriedad seguro dijo eso solo para confundirte. Soy asentado, no era momento de poner culpabilidad sobre Kuchiki Itsugaya tiene razón, quizás solo lo dijo para contrariarte aun cuando es preocupante que invadan el palacio del rey. Seguro Escuadrón Cero luchará para detenerlos apuntó el capitán del 10º escuadrón. Byakuya avanzando y la peli azul suspiró no podemos confiar en que podrán detenerlos, miren lo que nos sucedió a nosotros como Gote y dijo con suavidad mi Yamamoto con toda la experiencia y poder que creíamos imposible de derrotar. Debemos volver al palacio del rey sentencia Kuchiki. El capitán del 10º habló al instante ¿cómo haremos eso?
Cuestión: ¿no se supone que debíamos venir y derrotar a los Kinkis, no volver al palacio del rey? Solo hay dos Shinigamis que podrían tener una idea en mente para ir al palacio del rey. Soy Fon, tomando la atención de sus dos compañeros Urahara y Kurotsuchi. Se pudo ver el descontento en los dos capitanes, pero también debían de aceptar que les gustara o no, esos dos eran científicos, genios a su modo y los únicos que podrían tener una idea de cómo regresar al palacio del rey. Como en un acuerdo silencioso, los tres capitanes asintieron para empezar su camino hacia la 12ª división con la esperanza de que Kurotsuchi pueda ayudarlos. Una gran explosión destruyó el puente del Palacio Real y sus plataformas al momento que Iwachi y sus dos aliados arriban al lugar junto a los 5 Kinkis que les acompañaban, que era la guardia de élite, pero de alguna manera el Escuadrón Cero ya los estaba esperando. El primero que le dio la bienvenida fue Kirinji, que mostró sus habilidades para detener el avance de los Kinkis. Al momento en que liberó su Zanpakuzen, un enorme brillo cegó a todos los presentes, pero Iwachi y sus compinches pasaron de largo para consternación de Tenjin, que se sintió frustrado quedando atrás, pero al frente se encontraba Shutara Senjumaru junto a los guardias del reino real, aquellos quienes habían luchado contra los capitanes en el entrenamiento de Akuda. Ha pasado tiempo, Iwachi saludó la capitana. El que tuvieses las agallas de venir al palacio demuestra que derrotar al Genrixai hizo que perdieses un poco la cordura. ¿Acaso tan difícil fue luchar contra él? Cuestionó, y como si se tratase de un truco, así como había sucedido con Kirinji, Iwachi solo pasó de ella sin ningún problema. Pero qué insolente, se quejó Shutara. Al momento los guardias desenfundaron sus espadas y rodearon al rey Kinki para evitar que siguiera su camino tan fácilmente. Lo que nadie sabía es que su majestad traía consigo a Nianzol dentro de su sombra. Nianzol había utilizado su habilidad de Wind desde las sombras para empujar y desviar todos los ataques dirigidos hacia su majestad, y de pronto lo que parecía una mancha negra emergió del piso empezando a tomar forma humana. «¿Eres tú mucho más insolente?», se escuchó. Entonces la capitana del Real Tejido lo vio. «Un Kinki, tus ataques están torcidos y equivocados, nunca tocarás a su majestad», señaló Nianzol. «Weizol Sternritter WD Win». Al instante Senjumaru analizó sus habilidades que consistían en y encontró una manera de derrotarlo casi al instante. Para detener a Nianzol utilizó su habilidad de su gran velocidad como tejedora. Con sus telas ilusorias lo envolvió, modificando la gabardina larga que éste traía y apuñalándolo de una vez, acabando con él de una manera rápida. Y cuando se creía que ya no había otro obstáculo para ir directamente contra Iwachi, invocó a su ejército Kinki junto a la guardia élite. Al momento la capitana invocó al guardia gigantesco del rey, pero fue Gerard Valkyrie quien al instante de su aparición se lanzó contra Shutara cortando uno de sus brazos, y Pernida se deshizo del enorme guardián a la vez que dispara una de sus balas directamente a la frente de Senjumaru, que cayó al instante al suelo en un enorme charco de sangre. Con esa sensación de triunfo, Lille Barro no perdió tiempo y comenzó a disparar hacia todas las ciudades para destruirlas. Al instante se arrodilló frente a su majestad en un acto de sumisión y para informarle que pueden proseguir con su camino. Pero para su sorpresa y consternación, las telas ilusorias de la capitana Senjumaru entran en escena, apareciendo alrededor, encerrando a la guardia élite con ellos y dando a demostrar que todo era una trampa, ya que Shutara aún estaba viva. Cada uno de los capitanes del Escuadrón Cero aportaron de sus habilidades para hacerlos caer en la trampa. La capitana Ikifune construyó una enorme prisión de madera donde los encierra a todos, y Chiba ayuda con su habilidad a esconder el verdadero palacio del rey mientras Shutara les engañaba con sus telas, y para terminar de hacer un gran espectáculo apareció como una gran estrella Letsuni Mailla. Al instante sacó de una vez su Zanpakuzen y apuntando a la guardia élite. «Vengan todos juntos, la batalla de la División Cero empieza ahora». Como sucedió con Shutara, el Kinki Gerard le ataca, pero el maestro de las espadas lo esquiva fácilmente para darle una estocada rápida y terminándolo con un corte en su espalda. Lille Barro intenta derribarlo a distancia. Letsu desvía todas las balas y rápidamente se acerca a él para cortarle gran parte del cuerpo. Después de eso lanza su Zanpakuzen a Pernida, la cual le retira para incapacitar de una vez a Skin Naklebar y rematándolo de una vez. Era como si no quisiera alargar la batalla a sabiendas que el que Iwachi estuviese ahí era peligroso. Aún así, no evitó que fuera herido gravemente con la capacidad de ingresar sustancias letales a través de la sangre, pero este se cortó para drenar parte de su sangre y no morir. En esos momentos aparece Kirinji para ayudar a curarle, trayendo con él sus aguas curativas, que a diferencia de las normales era roja, ya que su trabajo era reemplazar la sangre mala por una curada.
Antes de que Letsu fuese a atacar a Iwatch, este hace uso de la Usgulen, selección divina, que es una habilidad de su majestad para tomar el poder de otros Kinkis que piense que son imprescindibles y con eso fortalecerse a él mismo o fortalecer a otro Kinkis, y en este caso Iwatch hizo resurgir a sus 4 guardias de élite con mucho más poder de antes. En la sociedad de almas los Kinkis que se encontraban luchando pudieron sentir cómo se debilitaban y otros al instante morían frente a las miradas incrédulas y sorpresivas de los Shinigamis. En el palacio del rey Lee Barro tomó al instante la delantera y lanza un disparo a Letsu, quien a pesar de estar cubierto por la enorme cuchara de madera de Kiryu y el Zanpakuto de Tenjirame, el proyectil atravesó los dos implementos dándole fatalmente a Letsu. Pernida abrió un agujero en la jaula donde se encontraban aprisionados para que su majestad pasara y se enfrentara a Lichi. Así fue como la guardia de élite Kinki se quedó para acabar con los restantes capitanes de la guardia Zero, Shutara, Kiryu y Tenjirame. El líder de los Kinkis fue a confrontarse a Ichi, que intentó detener a Iwatch con su poder de las sombras, que no fue efectivo, aun cuando le quitó parte de sus habilidades no pudo detenerlo o hacer mucho contra el poder de ver el futuro de su majestad, según como lo había dicho Pernida, con todo el escuadrón Zero derrotado. Iwatch miró hacia atrás viendo lo que su guardia élite había hecho y ahora solo le quedaba avanzar. La división Zero ha caído, ahora es tu turno, Rey Espíritu. Los Kinkis como Roberta Cutrone, Nanana, Bambieta en estado zombie murieron al instante cuando fue alcanzada por el poder de su majestad. Basue fue despojado de parte de su poder, así como Candice, que solo perdió poder y quedó muy mal. Meninas, que había sido afectada por el poder de Pepe y se encontró herida, pudo soportar el golpe de la técnica, así como Pepe murió por causa del hiloto que se lo había comido y con eso pudo sobrevivir a la selección. Meninas había quedado inconsciente pero aún vivía. ¿Pero qué diablos está sucediendo?, dijo Renji al ver cómo Basue caía al suelo siendo herido sin que él hiciera algo al respecto. Los otros demás que se encontraban ahí luchando también detuvieron sus respectivas luchas para entender qué era lo que estaba sucediendo con el enemigo. ¿Así es como haces las cosas?, cuestionó Basue. Ya has escogido a tus soldados y nosotros estamos siendo desechados, se quejó muy molesto mirando hacia el cielo, del cual algunos pilares de energía se levantaban, que eran la energía de aquellos Kinkis que había perecido. Pues no pienso morir en este maldito lugar. Shunsui había visto los enormes pilares de luz que surcaban el cielo, frunció el ceño y soltó un bufido molesto a sabiendas que de alguna manera sus sospechas se hacían realidad. Esos Kinkis realmente estaban dispuestos a ir por todas para ganar la batalla, pero ir al palacio del rey, sea cual sea su plan, no podría augurar nada bueno para todos y mucho menos el sentir esas energías siendo tomadas. Seguro a estas alturas no importaba a Iwatch si destruían todo a su paso. Okikiba-san, Nanao-chan, creo que tendré que dejar el escuadrón por un tiempo, dijo con calma. No es el Seireike el que está en peligro en estos momentos, señaló con seriedad. Al parecer el palacio del rey está siendo atacado. En esta ocasión no dio ninguna orden o despedida, simplemente salió con Shunpo del lugar dejando a sus 2 tenientes, con la esperanza de que sabrían qué hacer en su ausencia. Kimbraku había pasado por muchos lugares quejándose que donde fuera todo parecía diferente y destruido, nada a lo que conocía de lo que era el Seireike antes de esa guerra, y se preguntó interiormente si cuando derrotaran a los Kinkis todas las edificaciones volverían a lo que eran antes. Esperaba que, sí, porque esos edificios eran horribles a su parecer, entonces lo sintió y vio frente a su camino su inseparable amigo. Ukitake saludó al verlo, traía consigo algunos vendajes, posiblemente había sido tratado por heridas de combate. Todo se ve dañado, pero lo que debemos de hacer es reconstruir, soltó con calma. Shunsuiso, no sabía que dirías algo por el estilo. Ukitake suspiró. Parece que los dejamos invadir el palacio del rey. Así que lo notaste, dijo suavemente el comandante, el jefe. Huxiran sonrió levemente. Fue por eso que Kamikake y lo dejó en el aire. En efecto, afirmó Kimbraku con cierta tristeza. Parece que el Kamikake ha sido todo un éxito, señaló el capitán del 13º escuadrón. En ese caso, estás en condiciones para presionar un poco con la pelea, apuntó con una leve sonrisa. Ukitake sonrió. Hablas como un doctor, acusó, y vio que su amigo le pasaba de largo. Bien, cuídate amigo, recomendó el comandante. Nos vemos luego. Espera, ¿a dónde te diriges?, pregunta. Él no le miró y habló a su espalda. Debo hacer una visita a Central 46, apuntó con seriedad. En la 12ª decisión, Akon había irrumpido la sala donde se encontraba Kisuke para informar de lo sucedido con Iwatch y sus Kinkis, de alguna manera Urahara empresarial con la cabeza, ya que eso era delicado. Aunque también agradecía la interrupción porque justamente Yoruichi estaba despotricando muy molesta por haber traído a Exirma al 12º con algunos aparatos que guardaban en la bodega familiar.
Entonces el silencio en la pequeña sala cayó ante lo que sucedía. Yoruichi no podía negar que esa situación ya la había contemplado Kimraku y ahora que resultaba ciertamente una realidad la situación se tornaba más peligrosa, no solo para la sociedad de almas ya que el mundo viviente y hueco mundo estaban entrelazados en el equilibrio que el rey alma ejercía sobre los tres mundos. Ixirm, dame eso que te pedí que trajeras, pidió el tendero y al instante el joven Shimin le entregó la bolsa que traía consigo. Gracias, has sido muy valiente y me disculpo por traerte con nosotros. El moreno miró hacia su hermana, podía decir que era de las pocas veces que le miro verdaderamente molesta. ¿Qué es lo que buscas ahí? Cuestionó Yoruichi. Urahara suspiró. Hay un artefacto que puede llevarnos al palacio del rey, sin hacer un Ken, se llama Tenshei-Sou, vestimenta de soldado de regalo celestial, y según investigue lo que tenían en sus bodegas explicó con calma. Ahora solo necesitaremos una cantidad de Reiatsu para el viaje. Al instante Mayuri Kurotsuchi iba entrando junto a su teniente que traía consigo una de sus cápsulas de curación donde Zaraki se encontraba terminando de curar sus heridas. El capitán del 12avo había decidido dejar la batalla para venir a ver qué era lo que Kisuke estaba tramando hacer en su laboratorio y de alguna manera se sintió satisfecho de saber que había llegado a tiempo dejando a los demás con la lucha sin sentido. Justo ahora entendía que una posibilidad de que pudiese ir al palacio del rey. Mayuri-sama, la cápsula indica que el capitán Zaraki ya está en un 95%, informa Nemu bajando la cápsula y tecleando unos botones. El capitán del 12avo le miró. Abre la cápsula, conociéndolo hará cualquier cosa por salir de ahí sin importar destruirla. Al instante Nemu abrió la cápsula de curación como antes lo había previsto. Kurotsuchi Zaraki despertaba para ponerse de pie. ¿Dónde estoy? Pregunta. En mi laboratorio, informó Mayuri, y justo estamos por ir a pelear contra el rey de los Kinkis, informó con una leve sonrisa al notar que Urahara ponía los ojos. El tendero no esperaba que otros actores aparecieran tan pronto, menos alguien como Mayuri que podría ser un problema, entonces como cosa de su mala suerte encontró lo que parecía estaba buscando. Entiendo a Mayuri que ha creado un intensificador de Reiatsu, dijo al capitán del 12avo que al instante arrugó su rostro. ¿Cómo sabes? Preguntó visiblemente molesto al capitán de 12avo. Urahara sonrió levemente. Es porque es algo genial que yo haría, dijo con cierta calma, luego miró hacia la cápsula. Creo que sería bueno traer más de esas por si acaso, ya que quieres venir con nosotros. Mayuri chasqueó su lengua visiblemente molesto al pensar cómo es que ese idiota sabía de sus inventos y cómo se suponía que sabía que tenía más de las cápsulas curativas en su laboratorio. Nemu, trae las otras cápsulas, ordenó. Bueno, al parecer se han unido más personas a nuestro viaje, apuntó el tendero. Sabía que estaba jugando con fuego ya que Yoruichi estaba molesta por haber traído a su hermano, justo le regañaba y daba instrucciones. Solo esperaba que no hubiera más contratiempos ya que mucho antes había tenido que deshacerse de Lisa, Lobby y Yori que se habían ido ayudando en la batalla. Ellos habían traído la sustancia que necesitaba para ir al palacio del rey y aunque Iyori se puso especial aún recordaba esas sus últimas palabras dichas en su habitual molestia, pero que fueron palabras acusadoras que de alguna manera le golpearon porque ese era parte de su plan, algo que esperaba que sucediera y de una manera se sentía cruel, pero sabía que era un pequeño precio para salvar a todos, especialmente a Yoruichi aun cuando justo ahora estuviese muy molesta con él. Aún así, bajó su sombrero y soltó un suspiro, seguramente esas palabras fueron como un zampacum perforando su alma. Recuerdo, los Bizarre por fin había podido cruzar el Danga y luego de tanto tiempo recolectando esa sustancia que el tendero les había pedido recoger con la excusa de que serviría para uno de sus experimentos. Kisuke ya había instalado lo que sería el transporte en una de las salas del 12avo escuadrón con el permiso de Akon y ahora solo esperaba que todo se diera conforme a su hipótesis. Y Yori se adelantó al verle afuera como si nada sucediese aun cuando podía sentir los reiatsus de Shinigamis y otros más luchando en diferentes lugares. ¿Qué haces aquí tan tranquilamente? Cuestionó la rubia. ¿No se supone que deberías estar haciendo algo que ayude a todos? Reclamó. Me ofendes Iyori-san, yo he estado haciendo todo el trabajo difícil mientras los esperaban, informó al tendedero con una leve sonrisa y luego miró hacia los otros que acompañaban a la rubia. Supongo que traen lo que les pedí. Lob dejó sus dos sacos cerca de donde se encontraba el tendero, Lisa hizo lo mismo con su saco y la rubia le miró con desdén para luego inspeccionar el lugar y dejó su respectiva carga. ¿Dónde están todos? Preguntó curiosa. No me digas que todos están luchando y tú solo estás aquí esperando, le acusó. Kisuke movió su sombrero. Lo que hago puede salvar los tres mundos y Yori-san, por mucho que quisiera ir a ayudar es menester ir un paso adelante del enemigo.
Y Yori frunció el ceño, quizás Shinji tenía razón con respecto a ese idiota. No me digas que salvarás los mundos cuando simplemente veo que estás aquí a salvo mientras otros luchan hasta morir por defender la sociedad de almas. Estoy segura que hasta Yoruichi está luchando ahí afuera. No soy dueño de Yoruichi-san, solo su amigo, y recuerda que ella fue quien decidió volver con su clan y a la sociedad de almas. A punto serio, las circunstancias han cambiado para todos y justo hago lo mejor que puedo para que los mundos no sean destruidos. Lo miro hacia Lisa con cierta ansiedad. Esta discusión no tenía caso cuando podrían ir y ayudar a sus amigos que peleaban y arriesgaban sus vidas en el campo de batalla. La pelinegra empresarial con su cabeza sea lo que fuera sabía que su amiga no lo dejaría tan fácilmente, ciertamente, y Yori, fiel a su personalidad, se adelantó molesta para ponerse frente al tendedero. ¿No te importa que todos nuestros amigos mueran? Cuestionó molesta. ¿Tú y crees que todos son desechables mientras puedan detener el avance del enemigo? Kisuke se puso serio. No es como lo dices, y Yori-san, agradezco mucho su ayuda en todo esto y entiendo que allá afuera algunos amigos están siendo valientes al enfrentar al enemigo. A punto serio, pero si algo te puede hacer sentir mejor, ¿por qué no vas y ayudas a los demás a luchar contra el enemigo? Aún tengo mucho que hacer aquí. Lop fue junto a la rubia y le tomó del hombro. Vamos, será mejor ir al campo para ayudar a los demás. No hubo más palabras. Con paso flash los tres Bizards salieron de ahí dejando al tendedero solo. Flashback de fin. Entonces no pensé más y decidió que era el momento. Vengan a la sala continua, ya prepare todo, pidió a los hermanos Shimin. Fue Ixiran. Rápidamente se acercó y la morena trató de detenerlo, pero ya todos iban en dirección a la sala continua. Mayuri fue detrás seguido por Zaraki. A sabiendas que irían a luchar, Nemu trajo consigo las 4 cápsulas para que todos ingresaran a una pequeña sala que más bien parecía una especie de cámara que de alguna manera estaba inundada con una sustancia extraña. Akon, enciende el aumentador de Reiatsu, pidió. Debo advertirles que no sé cómo podríamos regresar si sobrevivimos. Zaraki bufó ante la última advertencia. Me da igual todo eso de volver o no, lo que me importa es acabar con esos malditos. Yoruichi suspiró. No era algo que le importaba de alguna manera, solo con el hecho de que podían sobrevivir era ganancia. Además debían de hacer todo lo posible por derrotar al enemigo, salvar al rey alma y por ende a los 3 mundos. A Kisuke se le olvidaba fácilmente que antes que todos eran miembros del Gote y 13 los sacrificios y el deber lo tenían grabado en sus almas. Al momento fue como si la sala por completo quisiera despegar y esa sustancia en el suelo hizo su trabajo, pues de alguna manera se evaporó alzándolos sobre el cielo y más allá donde algunos nunca habían ido. Soifon, Byakuya, Kuchiki y Sir Mitsugaya habían llegado a las puertas del 12º escuadrón, cuando sintieron esa enorme energía y luego vieron que algo era lanzado hacia los cielos. De alguna manera lo sabían, quizás habían llegado tarde. Entonces Akon apareció en la puerta y fue Soifon quien con paso rápido le confrontó. ¿Qué era eso que salió hacia el cielo? Cuestión sería. Akon carraspeó. Van hacia el palacio del rey para luchar contra el enemigo. Urahara al parecer ideó una manera de ir haciendo algún tipo de puerta. Byakuya se puso cerca de Soifon. ¿Quiénes van a luchar?, preguntó. Mi capitán y la teniente, el capitán Zaraki, Urahara, Kisuke, Shimin, Yoruichi y su hermano Enumera. Y vio la expresión de la capitana del 2º escuadrón. Soy está a punto de decir algo cuando Ukitake apareció. Vaya, parece que pensamos igual. No sabía que habían regresado de su entrenamiento, dijo casualmente a los 3 capitanes. Seguro vienen para ver si Mayuri tiene alguna idea cómo ir al palacio del rey. A punto y vio esa expresión de ira contenida en Soifon. Siran fue quien habló, o al parecer si lo tenían. Bueno, según el tercer asiento Akon fue Urahara quien lo ideó, explicó, y por lo visto ya han partido y solo van 2 capitanes, un teniente y 2 nobles pertenecientes a la familia Shimin. Ukitake miró hacia la capitana del 2º escuadrón y supo cuál era su molestia creciente, luego miró hacia el tercer asiento del 12º escuadrón. ¿Puedes hacer que nosotros podamos ir como ellos?, pregunta. Akon negó al instante. Sé lo que se usó y podría hacer todo el proceso Ukitake Taijin, pero el joven Shimin traía algo de sus bodegas familiares, una parte de una armadura que ayudaría a llegar al palacio. Los capitanes parecieron bastante inconformes por la noticia de no poder ir como lo habían hecho antes los demás. Seguramente encontraremos alguna otra forma de ir al palacio. Shunsui creo que tenía algo en mente ya que iba a Central 46, informó Hixirim. En el palacio del rey Iwatch había ido hacia el lugar donde se encontraba el rey Alma. A su paso fue dejando guardias muertos con facilidad. Hasta hace poco él había podido abrir sus ojos y con ello dar rienda suelta a su completo poder. Desde ahora sabía que cualquier cosa que viniera a él lo vería sin problemas.
Cuando llegó a la cámara del rey con paso rápido se puso frente al eres un dios imperfecto, dijo con calma y cierta burla, ni has podido huir para ponerte a salvo, por eso mismo justo ahora acabaré con tu humillación. Al instante le atravesó con su espada. De pronto se sintió un enorme temblor en todo el Seireitei, en la tierra también se sintió el temblor tomando por sorpresa a los Kurosaki y todos los habitantes, asimismo en Hueco Mundo el lugar desértico se estremeció con fuerza. Todos se miraron alertas. Shunsui, que justo salía de la cámara de los 46, miró al cielo y suspiró que era un mal augurio, miró al frente y le vio. Nanao lo esperaba seria y eso era preocupante porque de alguna manera ella quizás intuía lo que tenía pensado hacer. No lo haga, por favor, pidió la pelinegra. Shunsui le sonrió. Mi Nanao-chan, no sé a lo que te refieres. Nanao se puso frente a ese hombre. Hizo mucho daño a la sociedad de almas, a capitanes y tenientes y a nuestros amigos. Kimraku suspiró. ¿No ves que en este punto el rey seguramente estará muerto y si no nos apresuramos todo desaparecerá? Le señaló. Okikiba dijo que escucho decir que Iwatch vino a pedirle que se uniera a su lucha y mira sigue encerrado. La pelinegra negó al instante, sintió que de alguna manera estaban traicionando a todos aquellos que habían luchado contra ese monstruo y a sí mismos. Ciertamente ella nunca estuvo en el campo de batalla, pero vio lo que ese tipo hizo contra Momo, como Rajiku casi muere, todo lo que le hizo hacer al capitán Itsugaya para que casi empalara a Inamori, había sabido de las terapias a los cuales Uno Ana había referido a muchos capitanes y tenientes que habían luchado en la falsa Karakura. ¿Cómo es que su capitán podría pensar que ese tipo sería de ayuda? Aún así, no tuvo el valor de detenerlo y solo restó ir tras él como siempre lo hacía. Cuando los capitanes estaban por ir con Ukitake en busca del capitán comandante, este parecido debilitarse de alguna manera cayendo sobre sus rodillas, había sido una suerte que Soi estuviese cerca para detener por completo su caída. Se ha puesto mal, hay que aplicarle kit curativo, dijo la peli azul. No refuto el capitán del 13avo, en este punto no hay nada que puedan hacer por mí. El capitán Itsugaya se acercó. Claro que sí, hay que llevar con Kotetsu, indicó. No entienden, justo el rey Alma está muriendo, informó mirando a todos los ahí presentes, sonrió. Yo tendré que. Akon abrió sus ojos y lo recordó, lo había leído tantas veces porque no lo entendía, su capitán en sus archivos privados tenía información un poco confidencial de cada capitán y siempre había señalado que la condición enferma del capitán Ukitake era especial y con un propósito mayor que involucraba al rey Alma, por eso mismo mientras viviera debía de padecer esa enfermedad y debilidad que nunca se iba. Deben soltarlo, indicó Akon. Soi no hizo caso y aún así lo sostuvo. Tendré que tomar el lugar del rey espíritu, les anunció Ukitake, y al momento su cuerpo empezó a convulsionar entre los brazos de la peli azul que no le soltaba. Byakuya se acercó y le inspeccionó, algo en el capitán del 13avo estaba fluyendo inundando todo su ser. ¿En verdad puedes hacer eso? Pregunta. Ukitake se enderezó como si recobrara las fuerzas aún estando de rodillas. Peli azul supo que debía soltarle, entonces Hixiram tomó su Zanpakuzen poniéndola frente a él y empezó lo que sería su invocación según el capitán del 10º escuadrón. Miyagi-sama, abre el poder de tus ojos que está entrando dentro de mis órganos, abandonando mis órganos y lo liberaré, sentenció Miyagi-sama, abre el poder de tus ojos que está enterrado en mis órganos. Dichas esas últimas palabras, una sombra negra emergió de sus espaldas que a la vista más bien parecía un ojo. ¿Pero qué está pasando?, preguntó Itsugaya con preocupación. Cuando el capitán Ukitake tenía 3 años contrajo una enfermedad pulmonar, dijo Akon iniciando el relato. Según el informe que tiene mi capitán, él debía morir por esa enfermedad, pero sus padres lo llevaron a un culto que adoraban a Miyagi-sama, un dios con un ojo. La leyenda dice que descendió de los cielos hace muchos siglos y lo adoran como el brazo derecho del rey espíritu. Mis padres eran muy supersticiosos, dijo Ukitake. Hicieron una oración para que me curara y ofrecieron mis pulmones como sacrificio, gracias a eso viví. Con una leve sonrisa, incluso para convertirme en un Shinigami y servir al Seireite, y al terminar de decir eso escupió una gran cantidad de sangre. Ukitake dijo Soy queriendo oír con él nuevamente, pero Byakuya le detuvo. No se preocupen. Espetó el peliblanco, todos mis órganos son ahora solo un recipiente y están siendo tomados por el poder de mi Miyagi-sama, esto es parte de un ritual ceremonial, explicó. Aun cuando todo su cuerpo parecía convulsionarse y de alguna manera una negra se espacia por todo su cuerpo, el capitán del 13avo miró a los 3 capitanes. Ahora soy, nada más y nada menos que el brazo derecho del rey espíritu. Ukitake, susurró el joven Itsugaya, sabías que esto sucedería y aún así.
Desde el momento en que sobreviví, supe que este momento podría llegar, dijo con una leve sonrisa. He tenido una buena vida y amigos, me convertí en capitán del 13º escuadrón, ahora será un honor morir por el gote y sentencio y miro a esos jóvenes que vio crecer. Por favor salven a todos y tengan buena vida, pidió, y con esas últimas palabras algo dentro de él pareció resurgir. Todos miraban estupefactos, pero Akon los sacó de su aturdimiento. El kamikaze se ha puesto en marcha a punto y vieron como del cuerpo de Hixiran surgía una enorme mancha negra que salió directo al cielo. De pronto el temblor que no había cesado por fin se detuvo, el cuerpo inerte de Hixiru Ukitake cayó al suelo sin vida, como si fuese un cascarón vacío ante la mirada de los 4 ahí presentes que no pudieron hacer nada más que ser testigos del gran sacrificio del capitán del 13º escuadrón. Sirma apretó sus puños molesto reconociendo que Hixiran fue uno de los pocos capitanes que le trató con respeto aun siendo de los más jóvenes. Byakuya apretó su mandíbula, no sabía cómo le iba a explicar lo sucedido a Rukia, cómo decir que vio morir a su capitán dejando que se sacrificara y él no pudo hacer nada. Soifon bajó su rostro con pesar y no pudo evitar que sus ojos se nublaran. Ukitake siempre fue cordial y le aconsejó aun cuando su orgullo parecía ser mayor a todo lo demás y no quería nada de nadie. De alguna manera él siempre estuvo ahí con palabras y actos amables. Recuerdo. Habían pasado 2 semanas desde el final de la invasión Ryoka, había estado ocupada la mayor parte del tiempo investigando los 3 escuadrones de los capitanes traidores que habían sido los verdaderos culpables de los acontecimientos pasados. Pero también había estado evitando a las personas en general. El regreso de Yoruichi había sido un golpe muy duro para su propia estabilidad emocional, por mucho que intentó ser objetivo, racionalizar y ser maduro al respecto no funcional. Lo sabía muy bien, algo dentro de ella se había roto, quizás todas esas ideas que se había autoimpuesto sobre la traición, sobre la irresponsabilidad y el odio que inundó su ser, de alguna manera todo fue una mentira. Yoruichi había venido a ella una noche para tratar de aclarar lo sucedido, antes de volver nuevamente al mundo de los vivos. Había pasado un siglo entre mentiras y siguiendo los planos de un enfermo como lo era Aizen Smusuke, que no tenía mucho que decir o reprochar. Al final ella se debía a lo que su clan inculcaba, servir a la cabeza del clan Shimin aun cuando ésta no quería ese título. Aún así, también debía recordar que de ahora en adelante debía ser justa y en este punto le debía una disculpa al capitán Kimuraku y al capitán Ukitake, por señalarlos como traidores en su momento y por atacar a uno de los subordinados del capitán del 13º. Había sido muy temprano en la mañana, uno de sus patrulleros le había informado que el capitán Ukitake ya se encontraba recuperado luego del esfuerzo que había hecho por enfrentarse con el capitán comandante. Así que se apresuró a irrumpir en ese jardín que tenía cerca de su oficina y donde parecía relajarse y tomar un poco de té, pero primero fue con Shunsui, que estaba en un bar a las afueras de Seireite, y este se lo tomó con calma y no por la bebida, como siempre le invitó a relajarse a sabiendas que entendía que ella tenía un deber como comandante de Onmitsuki. Entonces ahora se encontraba en ese pequeño jardín y como lo sabía, ahí se encontraba el peliblanco. Capitán Ukitake saludó al instante con una leve inclinación, al notarle sonrió levemente. Lamento llegar sin anunciarme antes, se disculpó. Hixiran avanzando. Está bien, soy Fontaichi, ya antes te he dicho que eres bienvenida cuando desees venir, señaló. Ven, toma asiento, le invito a su lado. ¿En qué puedo ayudarte? Cuestionó a sabiendas que ella no vendría si no hubiera un propósito, y ciertamente pensaba que estos días habían sido ciertas difíciles para la joven luego de la aparición de Shimin Yoruichi. La peli azul negó al instante. Gracias por la invitación y amabilidad, pero he venido para disculparme ya que actué de manera incorrecta contra Kimuraku Taichi y contra ti en la ejecución de Rukia. Dijo lo último con suavidad. También quiero disculparme por el daño que hice a uno de tu tercer asiento, yo no debí precipitarme, dijo inclinándose un poco en manera de disculpa. Ukitake sonrió levemente. No tienes que disculparte conmigo, entiendo que solo hacías tu trabajo como corresponde. Algún daño, señaló reflexivamente y luego suspiró. En todo caso a mí no me hiciste ningún daño, Kiyone entiende que de alguna manera debías actuar, dijo suavemente bajando su mirada. En todo caso me parece que deberías disculparte con ella, soltó de repente y vio la sorpresa en los ojos acerados, más bien fue como si le hubiera dicho tipo de ofensa. Entiendo que puede parecerte algo degradante dada tu condición de capitán. Soy trato de ajustar su semblante, quizás mostró demasiado con su expresión, pero lo que Ukitake le había dicho le pareció un poco insultante, aunque de alguna manera tenía su lógica. Estoy orgullosa de mi posición y mis títulos, pero puedo aceptar cuando he errado en mi proceder.
Ukitake le miró serio. Hay un orgullo que no es sano, señaló suavemente. El orgullo puede ser ciertamente obedecido, pero al final seguramente será temido y despreciado. A punto si no luchas contra ese orgullo que te ha gobernado todo este tiempo te aislarás más del mundo tal como lo ha venido haciendo este tiempo atrás. Soy Fan. La capitana del segundo escuadrón sintió que algo dentro de ella se estremecía. Hace 2 noches que había estado en su mundo interior, Suzumebachi le había hablado de ser un poco más abierto al mundo, que no tenía que ser una odiosa amargada. Ahora que sabía toda la verdad, quizás de alguna manera tenía razón, y Ukitake parecía señalarle lo mismo de una manera más clara. Siempre reconoció que desde que fue nombrada capitana él fue amable y trató de serlo aun cuando ella se había aislado de casi todos. Quizás solo debía dar un paso a la vez y romper con ese orgullo insano. Ukitake pensó que había sido demasiado entrometido ante su juicio, a sabiendas que debía ser una carga pesada para la joven capitana el solo venir y disculparse, pero creía que era el momento de que cambiara un poco su actitud por su propio bien. Soy Fon, carraspeó levemente. ¿Podrías decirme dónde encontrar a tu tercer asiento para ir a disculparme con ella? Ukitake sonrió levemente y la peli azul le vio un poco extrañada. Había visto esa expresión en alguno de sus familiares cuando alguno de sus hijos hacía algo que les ponía orgullosos. Entonces lo entendió. Había un tipo de orgullo que era ciertamente bueno y de alguna manera hacía sentir bien a los demás y de paso a ella misma, porque en ese momento sintió que algo bueno había hecho aun cuando aún no hacía eso que era lo justo de hacer. Flashback de fin. Debemos buscar al capitán comandante para ver cómo podemos volver al palacio del rey, dijo Byakuya sacando a Soifon de sus recuerdos. Tenemos un enemigo que derrotar. Akon dio un paso adelante ante la vacilación del capitán del 12º escuadrón. Vayan, yo me haré cargo del capitán Ukitake. Iwatch miró a su segundo al mando y sonrió. Ya están aquí, anunció. Los Shinigamis que intentan detenerme han llegado. Será mejor que se encarguen de ellos mientras espero que la agonía del rey Alma termine. Jugrama ascendió. Los detendremos. Su majestad. Urik se inclinó en obediencia. Al instante el segundo al mando empezó su camino. Guardia élite, el enemigo ha llegado, hay que detenerlos. Con esas órdenes los 4 Kinkis guardias de élite iniciaron su camino en busca de aquellos Shinigamis que podían ser una amenaza para los aviones de su majestad. Urik y Schwartz les seguían un poco más atrás sabiendo que sería la última defensa por si la guardia élite fallaba en su cometido, mientras su majestad terminaba con el rey Alma de una vez por todas. Shunsui se adentró en la oscuridad y de pronto lo escuchó, un retumbo, y supo que todo estaba empeorando. Está retumbando. Para que hayas venido hasta aquí debe significar que el final del Seireitei está llegando. El comandante se detuvo en la penumbra. No puedo avanzar más en el corazón de esta oscuridad. Aquellos que son inocentes solo pueden llegar hasta aquí, pero tú por otra parte puedes escuchar mi voz desde aquí, ¿no es así, Aizen Smusuke? Cuestionó, pero no recibió respuesta, así que no dirás ni una palabra. Suspiró y sacó una pequeña caja larga. Estas son las llaves que liberan tus sellos. He pedido permiso para usar 3 de ellas, explicó, y tomó una. Primero liberaré el sello de la boca y podrás hablar, aunque dicen que luego de 2 años para algunos es difícil volver a hablar, pero los dos sabemos que contigo no es así. ¿Qué pasa? Preguntó con una sonrisa. Dijiste que serían 3 sellos. Shunsui sonrió levemente y sacó 2 sellos más abriéndolos al momento. Bien, ya usé los 3, ¿qué tal tu ojo izquierdo y tu tobillo? Pregunta. Sigue siendo él mismo como siempre, señaló Smusuke. Kimraku bajó un poco sus sombreros. Y eso es un cumplido, lo acepto, gracias. Por cierto, ¿quieres irte de este lugar? Preguntó. No recuerdo haberte pedido el favor de liberarme, sentencia Aizen. A un hombre que no le importa su liberación, no hubiera exigido el uso de las otras 2 llaves, señaló Shunsui. ¿Por qué vendrías con las llaves que aseguran los poderes de mi cuerpo? Preguntó Smusuke. Kimraku abrió su vestidura para mostrarle su corazón, que mantenía una pequeña y recién cicatrizada. La llave del Muken está integrada en mi corazón en este momento. Esa fue la condición de Central 46 para poder venir y abrir estos 3 sellos de tus ataduras. Smusuke bufó. Ya veo, si intentara matarte las puertas del Muken se cerrarían por la eternidad. Suspiró. ¿Realmente creen que iría tan lejos como matarte y conseguir las llaves? Esos vaya de Central 46 están muy enfermos. Oye. Si lo piensas, aún hay algo más esencial en el Seireitei, dijo Shunsui. Agradecería que fuimos a la verdadera cruz del problema, indicó Smusuke. El comandante sonrió para mostrar una silla. ¿Podrían sentarlo y llevarlo al exterior, por favor?, pidió a unas guardas que se encontraban atrás. ¿No deseas respirar el aire del Seireitei después de tanto tiempo?
Cuestionó a Shinsuke. Entonces los guardias se acercaron y trataron de tomar a Aizen con cierta brusquedad. Esperen, solo hagan lo que les. Y no pudo terminar su advertencia pues uno de los guardias al instante fue atacado a muerte. ¡Qué observador! Al parecer estas restricciones no cancelan mi Reiatsu y puedo usarlos cerca de mí. Aizen, si buscan tocarme, no tengo que decir cuáles serán las consecuencias. Kimuraku advirtió. ¿Crees que, si me siento y llego allá arriba le prestaría mi poder al Seireitei? Pregunta. Shunsui sonrió levemente. No he dicho nada de que quiero que pelees por el Seireitei o algo por el estilo. Siento como si de alguna manera nuestros intereses se interceptaran. Señalo, lo repito, realmente eres un hombre interesante. Entonces una vez más, ¿qué te parece respirar un poco de aire fresco? Pregunta. ¿Te refieres al mismo aire del Seireitei que fue destruido por Iwatch? Preguntó inteligentemente Shinsuke. En el palacio del rey Iwatch esperaba pacientemente que el rey Alma por fin muriese de una buena vez, pero muy contrario notó que una negra parecía envolverle y de paso mantenerle con vida. Parpadeó un poco confuso ante lo que sucedía y de pronto estalló en ira. ¿Qué diablos te crees? Cuestiono. ¿Piensas que con esto podrás hacer que sobreviva tu brazo derecho del rey? ¿Piensas que no he visto lo que podía suceder? Te equivocas conmigo al pensar que podrás sostenerlo con vida cuando lo único que debo hacer es destruir al rey junto a su brazo. Al momento se lanzó de nuevo contra el rey Alma y su brazo derecho, y Watch trató de acabarlos de una buena vez, pero extrañamente supo que no sería suficiente, por lo tanto decidido que los absorbería con su poder para hacerse uno con el rey Alma. Al instante todo ese material negro que venía con el brazo derecho del rey empezó a brotar y desparramarse por todo el lugar sin control en todo el palacio del rey y las ruinas de cada palacio, derramándose hacia abajo y empezando a caer por todo el Seireitei. La guarda élite se llevó una sorpresa al ser envueltos por esa negra, tanto que algunos de ellos parecieron temer un poco, pero Juran fue quien les habló. No se preocupen por eso, no les hará daño. Ya un poco más tranquilos siguieron con su camino. De alguna manera Nanao sintió como 3 Reiatsus conocidos venían a su ubicación, al mismo tiempo como de otra ubicación parecían moverse otros Shinigamis de nivel capitán y teniente. Entonces les vio llegar y cuando iban con las preguntas de rigor una negra pareció llenar todo el cielo de Seireitei. ¿Qué diablos es esta negra? Cuestionó Ikaku, que justo llegaba con todos los demás. Justo estaban tratando de ver qué sucedía cuando la negra empezó a bajar y envolverlos. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué son estas cosas? Preguntó Maeda al notar cómo esas cosas parecía querer envolverlos o atacarlos de alguna manera. Fue ahí donde todos sacaron sus espadas y trataron de limpiar el lugar siendo poco eficientes. Por lo que fue Byakuya quien invocó su Shikai para limpiar el lugar de esas cosas molestas y aun con todo su esfuerzo la situación no parecía mejorar. Esto parece interminable, señaló Isagi quien luchaba junto a Yumichika. Patético. Nada bueno saldrá si solo agitan sus espadas, se escuchó decirle una voz que venía del interior del lugar. Rukia se detuvo y miró hacia donde provenía la voz. No puede ser, tú eres. Y entonces lo vieron aparecer, sentado en una silla Aizen Shinsuke, que simplemente pueden utilizar su Reiatsu y aplastarlos a todos de un solo golpe. Debe ser una broma, susurró a Barai. Aizen, soltó a Rukia con total asombro. Ha pasado tiempo, Kuchiki. Rukia, aunque recuerdo apenas haberte hablado cuando estaba en el Gote y señalo, pero primero lo primero, felicidades por tu promoción a teniente, es bueno que tus esfuerzos en batalla hayan sido reconocidos, dijo con calma. Rukia frunció el ceño. Tú y se supone que deberías estar encerrado en el Muken y sin embargo esta sí que puedo decir, no puedes mantener encerrado a un buen hombre, indicio Aizen. Tonterías. Espeto molesta. ¿Quién demonios podría? La pregunta quedó en el aire ya que Shunsui le respondió. Fui yo. Al instante Nanao dejó salir un leve suspiro. Capitán Kimuraku. Dijeron incrédulos la mayoría de los tenientes ahí presentes. Creo que todos exigen una respuesta de por qué lo he liberado y se los diré. A punto serio el comandante. Creo que en este punto vamos a necesitar su poder. Todos los tenientes parecieron refutar ante tal explicación. Renji comentó que quizás se había golpeado fuerte la cabeza. Rukia preguntó por qué él. Isagi le preguntó si eso era lo mejor, y Kaku soltó que no le parecía que necesitaran de su ayuda y Yumichika terminó diciendo que pensando en todo lo que hizo no hay manera de que aceptaran tal cosa. No tienes vergüenza, dijo Soifon con signos visibles de molestia. Vamos a hablar de dignidad. Cuestionó Shunsui. Si ese es el caso, entonces dejemos hablar al Gote y les diré algo, no puedes salvar el mundo con dignidad, para derrotar el mal con mal, puedo pensar en cosas peores. Ante esas últimas palabras del comandante todos guardaron silencio. Parece que su pequeña discusión terminó, indicó Aizen. Ahora si eres tan amable podría quitar los sellos de mis manos y liberarme a Tasilla.
Eso no va a pasar, señaló Kimraku. ¿Por qué no? Pregunta Smusuke. Te dije que solo me permitieron liberar 3 sellos, no tengo jurisdicción más allá de eso, le recordó Shunsui. Smusuke bufó, así que esperar que limpie este desastre mientras estoy atado a esta silla. No imagino que algo tan pequeño sea un reto para ti, dijo el comandante. Me halagas, pero no poseo esa clase de poder, señaló Aizen. Shunsui sonrió. ¿Me malentiendes? No es cuestión de poder, es cuestión de que estar en esa silla indefenso esas criaturas no devoren tu cuerpo. Aizen resopló. Tú sí que me haces trabajar, se quejó. Lo tomaré como un cumplido, dijo Kimraku, y miro a los demás. Váyanse ahora. Espeto, cúbranse donde puedan. Ado 90 y Kuroitsuji, dijo suavemente Smusuke, y de pronto todo el lugar fue limpiado. Los capitanes se habían quedado ahí, protegidos por una barrera. Kidmi fue Byakuya quien se acercó. ¿Acaso no lo entiendes, Kimraku? Cuestiono tus acciones al liberar a Aizen, son un insulto para nosotros. El comandante bajó un poco su sombrero. Dime algo que no sepa, si quieres después puedes golpearme todo lo que quieras, le sugerirá una vez que hayamos protegido al Seireitei. Se ha vuelto más poderoso ahí encerrado, el usar el Kuroitsuji sin usar el encantamiento no lo hace cualquiera, señaló Itsugaya. Oh vaya, para que esta silla siga intacta después de recibir mi Kuroitsuji, solo puede estar hecha del mismo material de mi crucifijo en el Muken, indicó Aizen. Bastardo, lo hiciste a propósito, le acusó Shinji. Soi dio un paso al frente. No hay tiempo para charlas, debemos ver cómo llegar al palacio del rey, tal vez si terminamos de romper el velo. Eso no será necesario, señaló Smusuke, solo debo presionarlo con mi Reiatsu y se autodestruirá, la fuerza de mi Kuroitsuji ha dejado daños. Aún así, no servirá de nada si no podemos llegar al palacio, apuntó la peli azul. Aizen Smusuke sonrió. Hay una abertura en la barrera del palacio, según entiendo ustedes tienen asuntos ahí y yo podría traerlos hasta acá sin ningún problema, dijo con cierta calma, y entonces cerró sus ojos y todos pudieron sentir ese poder alzarse en cada segundo, y al momento un enorme temblor volvió a sacudir la sociedad. ¿Qué diablos intentan hacer esos kinkis?, se quedó Soifon. Justo cuando estamos cerca de ir al palacio del rey, señaló Nsirma al notar que todo el Seireitei parecía caerse en pedazos. Entonces frente a sus ojos se alzaba la ciudad de Vandenreich. ¿Cuántas veces más el enemigo piensa hacernos caer? Se quedó un molesto Shinji. Dicho esto, todo el lugar parecía cámbar ante sus ojos. Los 3 capitanes que antes habían estado en el palacio se extrañaron al ver que el lugar no era el que antes habían conocido. Esto no es el palacio del rey, indicó Nsirm. Shinji le miró curioso y el comandante parecía un poco contemplativo. Hice lo que debía hacer, así que no me he equivocado, indicó Aizen Smusuke. Creo que dice la verdad, el enemigo ha cambiado el lugar a su favor, apuntó serio el comandante. ¿Te das cuenta lo que estás diciendo? Es asumir que el enemigo y Byakuya no termina la frase. Kimraku suspiró. De alguna manera su nivel de poder está en un nivel absurdo para lograr tal cosa. Miró hacia los 3 jóvenes capitanes. En este punto debemos asumir el peor de los escenarios con respecto al Escuadrón Cero y al Rey Alma. Aún no nos han vencido por completo, señaló Nsirm. Soifon avanzando. En este punto debemos apresurarnos, recomendó. Hirako sonrió. Por supuesto, hay algunos que ya van adelante y en este punto creo que lo mejor será separarnos, sugirió. Shunsui les miró como si pensara la mejor manera de dividirse y no perder contra el enemigo. Ustedes 3 creo que deben ir en busca del Escuadrón Cero y ver si aún hay manera de que estén vivos. Miro a los demás. Shinji, estarás a cargo de tu grupo, Abara y Rukia se quedarán aquí como respaldo y cuidarán de nuestro amigo Aizen, ordenó con seriedad Smusuke. Espero te comportes advertido. Y luego miró a su teniente Nanao-chan, al parecer serás mi respaldo, dijo con una leve sonrisa, y su teniente considerando sería. Creo que ya que no hay quejas, solo les pido que eliminaron al enemigo y tratan de no morir en el intento. Todos asintieron conforme, aún con dudas de cómo podrían pasar los acontecimientos. Hasta ahora el enemigo parecía ser más fuerte y aún así sabían que no eran invencibles, pero de alguna manera algunos intuían que más de alguno no lograría salir con vida y aún así estaban listos para cumplir con su deber como shinigamis, capitanes, tenientes y amigos. Ya listo para seguir con su camino. De pronto el enemigo apareció frente a ellos. Qué bueno que nos han ahorrado un largo camino, se escuchó una voz que Nsirm reconoció muy bien y estaba a punto de desenvainar su espada cuando Babsue salió de las sombras con otros kinkis, alzando sus manos. Por favor, venimos en paz, dijo el kinki. Aunque no lo crean, tenemos el mismo enemigo ahora, ya que no permitiré que Iwatch se alce con la victoria cuando nos ha desechado como basura. Shunsui movió su sombrero. ¿Por qué debería creerte? Cuestionó. No hace unos minutos atrás estaban combatiendo contra nosotros.
Iwatch está dispuesto a destruir todo, no le importa que nosotros estemos aquí a los que llamaban sus fieles soldados señaló en lo que a mí respecta lo único que quiero es arruinar sus aviones y matar a su majestad. Kimraku sonrió levemente bien, entiendo que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Basue bufó solo, no se metan en mi camino y yo haré lo mismo. Hecho acepto Shunsui sabía que no importara ahora nada más que ir y matar al rey Kinki, en este punto no importaba quién o cómo se hiciera, lo único que esperaba es no tener demasiadas pérdidas de su lado. Aquellos que se habían adelantado como Mayuri y Nemu que había estado instalando las cápsulas médicas en el lugar cercano donde habían llegado por si las necesitaban cuando el enemigo apareciera, Zaraki decidió adelantarse y de alguna manera se perdió en el camino, con eso no tuvo más remedio que volver en sus pasos para encontrarse con Mayuri y Nemu que terminaban de preparar las cápsulas en lo que pudiese ser un lugar seguro porque seguramente será muy necesario en el transcurso de los combates contra el enemigo. De pronto todo el lugar parecía estremecerse como antes había sucedido, aunque esta vez también se transformaba ante sus ojos. ¿Qué diablos está pasando? Preguntó Kenpachi. Mayuri puso los ojos pensé que te habías marchado, pero respondiendo a tu pregunta al parecer el enemigo está tratando de terminar con el rey Alma. Un carraspeo los sacó de su pequeña charla. Los tres Shinigamis se dieron vuelta y miraron frente a ellos un sujeto que más bien parecía llevar un manto largo y blanco abrochado en la parte delantera con 3 botones y con una cruz de 6 puntas negras en su lado. La capa oculta su rostro con la sombra, dejando visibles sus ojos, que brillan intensamente. ¿Qué demonios es eso? Cuestionó Zaraki. ¿Es una pregunta o hablas contigo mismo? Preguntó Mayuri si es lo segundo y lo haces seguido empezaré a ignorarte aviso conociéndote eres tan tonto para solo balbucear contigo mismo, por eso es fácil para mí ignorarte y al demonio, iré a matarlo dijo Kenpachi ignorando totalmente a Mayuri. Por lo que inició su camino hacia el enemigo frente a ellos para acabar con él, Mayuri siguió hablando ¿dijo algo Nemu? Preguntó. No sea tonto Mayuri-sama dijo la teniente sabiendo que su padre podría ser algunas veces difícil, pero este no era el momento. Mayuri profundizó su mirada y al ver que el capitán de la 11ª alzaba su brazo con espada en mano para asestar el primer golpe espera Zaraki. Advirtió. Al instante de su ataque su brazo pareció ser herido no es la gran cosa, solo pudo tocar uno de mis brazos señaló pero a cambio le logra dar un nuevo corte de cabello. Lo cierto era que le había dado un golpe en lo que parecía ser su cabeza, con lo que llevaba era difícil distinguir una simple vista, pero el enemigo empezó a sangrar, aunque de alguna manera su cabeza o lo que fuera empezó a hacerse más grande ante la vista de los dos capitanes. Hablando de ser cabezotas, eso parece ser una especie de metamorfosis que no me parece muy apropiada para la batalla se preguntó a sí mismo Kurotsuchi me pregunto, ¿cuál será su función? Aunque de cualquier forma es espeluznante. Kenpachi bufo viniendo de ti es mucho decir. No se dijo más y Kenpachi acostumbrado a pelear dejando atrás las tonterías como la charla, precaución ante el enemigo volvió a cargar contra el enemigo y esta vez casi como las veces pasadas su brazo de alguna manera extraña se torció rompiéndose, pero Zaraki se lo cortó de una vez al ver lo sucedido cambió la espada a su otra mano dando otra fuerte estocada con su espada. De pronto el enemigo pareció colapsar por completo cayendo al suelo. Una sabia decisión Zaraki, si no te cortas el brazo en ese momento ahora mismo tú estuvieses en el suelo como un manto de carne y sangre señaló Mayuri. ¿Cuál es el poder de ese tipo? Preguntó Kenpachi. Mayuri bufo me temo que en esta ocasión estoy perdido a punto serio mi única recomendación por ahora es mantenerte lejos de ese sujeto, Nemu aplícale un torniquete para que deje de sangrar. Nemu se acercó al brazo cortado para aplicar el torniquete como Mayuri le había indicado deja de molestar se quejó el capitán del 11º ¿cómo se supone que mate a ese tipo si no puedo acercarme? Pregunta. Deja de quejarte por favor, cortar y rebanar no es lo único que podemos hacer dijo Mayuri debe haber un modo de cortarlo sin estar en su rango. Zaraki sonriendo de manera divertida y empezó su camino no pregunte, solo hablaba conmigo mismo dijo divertido si el enemigo tiene un poder desconocido, lo que debo hacer es cortarlo en dos antes que sus poderes me golpeen cuando Zaraki estaba por dar el golpe al enemigo se escuchó como sus pies se quebraban, al momento Mayuri usó paso flash y le atravesó el abdomen con su espada Kurotsuchi y bastardo.
Así Sojijif Kindoyon dijo suavemente como lo sospeche, haciendo que se detengan las extremidades Hare que todo lo demás lo haga. Extrajo su espada del cuerpo de Zaraki. Bien, ahora es importante que la parálisis haga efecto, aún necesitamos su fuerza bruta y sería un dolor de cabeza que lo hicieran picadillo luego sorprendentemente macabramente. Ahora ya lo entendí, ocupas los nervios para infiltrarse a los del enemigo, por eso mismo puedes manipular sus movimientos. Fue ahí mismo que Mayuri empezó a dar su explicación sobre lo que era la habilidad del enemigo, maravillándose de haber encontrado por fin el tipo de poder y ataque que este poseía. Bueno, no tengo que temer, dijo Mayuri soltando una especie de solución al enemigo y en un momento sonrió. ¿No te molesta un poco? Preguntó el agudísimo dolor en tus nervios expuestos. Estoy fascinado con tu habilidad y tengo la intención de saborear lentamente esta sensación. Después de todo, tengo incontable cantidad de droga que pueden aplicarse al sistema nervioso. Al instante el enemigo pareció verse afectado y comenzó a respirar de manera muy rápida y constantes, hasta podía decirse que jadeaba. Kurotsuchi lo dejó un momento para ver cómo estaba Zaraki y este le hizo una mirada de muerte. O no me mires así, te apuñale por tu propio bien, no me degastes opciones, explico, no seas tan resentido. Al instante notó que las pupilas de Zaraki se movían intuyendo que la parálisis estaba terminando. Parece que tus pupilas se mueven, en verdad eres un monstruo, la próxima vez que necesito apuñalarte me aseguraré de hacer las mejoras, cielos, aparte de mostrarme las habilidades del enemigo has hecho que me di cuenta que puedo mejorar mi Asisojijim. Mayuri se movió de nuevo hacia el enemigo. Ahora Hare el acercamiento, ¿sabes lo que significa Kinki curioso? Cuestiono. Gracias al sacrificio de un miembro estimado del Gote y pude encontrar cuáles son tus habilidades, o que es una información muy valiosa. Medito un poco. Lo que quiero decir es que las grandes victorias vienen a base de nobles sacrificios. Sonrío, por lo tanto, tienes que pagar tributo ante ese noble sacrificio donando tu cuerpo para mi investigación. Al momento el enemigo pareció retorcerse en su lugar y de pronto su manto se rompió mostrando su verdadera forma, que era el de una mano con cadenas en sus dedos y un ojo en su palma con doble iris. Allá veo, esto es inesperado, apuntó Kurotsuchi. El brazo izquierdo del rey espíritu, si no me equivoco. ¿Esa cosa es el brazo izquierdo del rey? Preguntó Zaraki. Así de grande es el rey espíritu. Realmente no lo sé, pero según lo que tengo en mi reporte de Ukitake, este parece ser el mismo rey Atsuke reconocí de él. No deberíamos estar sorprendidos de que el brazo se mueve libremente, ya que el derecho hizo un contrato con Ukitake. Al instante la mano lanzó un poco de sangre hacia los dos, pero Kurotsuchi pareció sacar una enorme sombrilla para cubrirlos. De alguna manera Mayuri parecía eufórico ante el enemigo y su nueva transformación a sabiendas que estaban luchando. La euforia de tener un espécimen que nadie antes había estudiado era casi como el sentimiento de felicidad. De pronto escuchó un balbuceo de parte del enemigo. Brazo izquierdo, no, nombre y espernida. Deja de balbucear y habla bien, dijo Mayuri con seriedad. Brazo izquierdo, nombre incorrecto, dijo el enemigo un poco más claro, nombre Pernida Parnjas. Mayuri sonrió. A eso se llama hablar, los derechos de tu nombre son míos ya que yo hice el descubrimiento. Dicho es último, Mayuri empezó a divagar sobre el Kinki, sobre lo que podría hacer estudiándolo y en todo eso hablando más para sí mismo sin importarle en ese momento todos los demás, hasta el momento en que el enemigo volvió a hablar. Lo que dices no entiendo, pero tú eres un enemigo porque hablas malas palabras sobre Kinkis. Al instante alzó su puño un poco alterado. Imperdonable. Fue ahí donde la mano trató dar una enorme palmada a Mayuri, no sin antes el haberla evitado dando un salto y subiendo a una edificación cercana ayudada por una de sus manos extensibles, pero al momento notó que la mano de nuevo iba contra él haciendo que el capitán del 12avo soltara su agarre y cayera de nuevo con dirección al piso, solo que esta vez fue de nuevo atacado generando una explosión en Kurotsuchi dando entrever que su armadura había explotado por el impacto de la mano. Pernida le miró contrario al notar que Mayuri parecía flotar en el aire por unas pequeñas plataformas bajo sus pies. ¿Reconoces esto? Preguntó. Claro que lo reconoces, esto es lo que usan los Kinkis para caminar en el aire, sonrió Irenkyaku, ese es el nombre que le dio Ishigasuke Neishiga Riken, aunque usa a todos tus nervios para cubrir el piso sería un tonto si yo lo piso, dijo serio. Ahora según nuestro arreglo tomaré una muestra. Kurotsuchi lanza algo que se enroló en el dedo meñique y de pronto el dedo salió volando siendo cortado. Al momento que cayó el dedo, lanza una sustancia que era para preservar el sujeto de prueba según dijo el capitán del 12avo. Pero Pernida le lanzó al instante un ataque que supo contener rápidamente explicando que no podría manipular su cuerpo tan fácilmente. Aún así, Mayuri tuvo que aplicar una rápida mejora a su mano derecha que era donde Pernida le había atacado. La pelea siguió entre Mayuri y el Kinki, el dedo que había mutilado de alguna manera se volvió en otra mano entera por lo cual cortar estaba fuera de discusión.
Como algo insólito fue la misma mano quien se quebró otro dedo y de repente puso un poco de sangre en su ojo. De pronto el capitán Kurotsuchi vio que ya no solo eran 2 manos sino que 3, por lo que no le quedó más que llamar su Bankai, con Hiki Ashisohijim. Matai Fukunshintai. Este era un Bankai modificado que el científico había inventado y toma forma de un corpulento y enorme bebé, de piel oscura vestido con una tela amarilla la cual le sirve para cubrir sus pectorales. Sus ojos son completamente blancos y tiene una cabeza deforme la cual cuenta con un par de antenas las cuales están adornadas con candelabros. Por su parte en el centro de su vientre se puede apreciar que tiene una gran cicatriz. El plan de Mayuri era que ese Bankai diera a luz otro más donde iría toda la información recopilada de su pelea con Pernida hasta ahora. Por lo tanto este dio a luz otro con Hiki Ashisohijim el cual tenía sus nervios en la superficie de su piel, si bien esto le causa un terrible dolor a con Hiki Ashisohijim, no obstante debido a que ahora con Hiki Ashisohijim cuenta con 70.000 capaces epidérmicas y al poseer sus terminaciones nerviosas sobre su piel estas capaces de epidermis se desprenderán del cuerpo y al entrar en contacto con el de compulsor y de Pernida, esto hace que los ataques del Kinki sean inútiles en contra de con Hiki Ashisohijim, fue así como el ahora nuevo bebé se lanzó contra las 3 manos devorándolas de una vez. Mayuri comenzó a reír histéricamente al ver cómo su Bankai se tragaba las 3 manos, de ahí tomó atención y vio que con Hiki Ashisohijim parecía un poco molesto, pero pensó que era porque había tragado las 3 manos de una vez y necesitaba tiempo para digerirlas, pero extrañamente algo estaba saliendo mal y de pronto las manos parecieron derrotar al Bankai de Mayuri. ¿Te has olvidado que soy un Kinki? Preguntó y rió un poco. Yo mato enemigo con arco y flecha dijo y el capitán del 12avo vio que entre sus dedos llevaba un arco y algunas flechas. Mayuri notó que ahora la mano hablaba con más claridad y sus ataques eran más elaborados y hasta pensados, dedujo que quizás estaba evolucionando al instante se vio atacado por un lanzamiento de flechas que extrañamente cambiaban su trayectoria como si fueran dirigidos y en este punto Mayuri supo que sería difícil el esquivarlas, pero para su sorpresa Nemu apareció apartando la flecha con su mano que al instante fue deshecha como antes lo había sido el brazo de Zaraki, cayendo al suelo y aún así Mayuri fue para recogerle trayendo a Nemu consigo. Niña tonta. Exclamó, ¿qué haces atacando por tu cuenta sin que te diera esa orden? Cuestiono, si te dejo ahí ya serías una bola de carne. Nemu se enderezó. Decidió que usted necesitaba un escudo para esta pelea. No recuerdo haberte enseñado que estaba bien asistirme bajo tu propio juicio, dijo Mayuri. Cierto, usted nunca me enseñó eso, aceptó Nemu luego de pensar en ello. Fui muy específico en lo que podías hacer por tu cuenta, señaló el capitán del 12avo Nemu y Nemuri Nanagou, por todas las batallas que hemos pasado desde que Kurosaki Ichigo apareció creo que te he enseñado muchas cosas, dijo. Estoy seguro que te das cuenta que será difícil para mí criar a la próxima tú, de la misma forma de la actúas tú. Nemu se puso de pie. Perdóneme por no haberle entregado esto antes, Mayuri-sama, este es el Ojikuzai, medicina de carne, dijo extendiendo su mano que tenía dicho objeto. Mi intención inicial al venir aquí era entregárselo. Mayuri tomó el objeto que más parecía una pequeña inyección que se colocó en su brazo deshecho y al instante le creció el brazo. ¿Lo notaste desde el principio? Preguntó. Que me fui antes de tomarlo. Sí, antes de salir a luchar contra el enemigo, Mayuri-sama, señaló. Nemu no se acercó al gabinete de químicos y medicina como siempre lo hace antes de alguna batalla. Mayuri miró serio hacia Nemu. ¿Vigilándome como halcón? Cuestionó. Debo admitir que lo encuentro un poco perturbador. Mis disculpas, Mayuri-sama, dijo la teniente. Al instante Mayuri volvió a lanzarse contra el enemigo que al verlo aparecer comenzó de nuevo a lanzar sus flechas mientras el Shinigami maniobraba a toda velocidad para evitar ser impactado, hizo un plan de acción que compartía con su teniente el cual consistía en lanzar una fuerte concentración de un narcótico anestésico súper concentrado a sabiendas que no estaba seguro si él no sería afectado por esos químicos. Mientras tanto la misión de Nemu era recoger las flechas lanzadas para inyectarles un agente paralizador de nervios para con eso parálisis inmediata a Pernida, con lo cual ya paralizado matarlo por fin. Con esa explicación y plan Nemu se puso rápidamente a hacer su parte del plan inyectado cada flecha encontrada. Luego de un momento Mayuri vio que su plan había tenido éxito ya que las manos habían quedado paralizadas. Kurotsuchi comenzó a reír celebrando que su plan había dado resultado, pero de un momento a otro una mano se movió. Tendrás que hacerlo mejor, Kurotsuchi.
Asombrado Mayuri respondió: ¿qué es esa manera de hablarme? Es casi como si Zaraki me estuviera hablando. Entonces lo entendió, eso es, ha evolucionado y todo lo que conectado con sus nervios ha capturado información y en este punto podría ser muy problemático. Nemu no será tan rápido. Al instante vio que la mano estaba lista para atacar. Retrocede en este instante Nemu, gritó Mayuri. Nemu rápidamente se puso de pie de donde se encontraba Mayuri-sama. Exclamó con una emoción no vista antes. Se lanzó al cielo evitando que la mano pudiese hacer algún daño a Mayuri. Nemu, ¿cómo es que tienes este nivel de poder? Cuestionó al darse cuenta de que era salvado por su teniente. Este es el poder que usted me otorgó. Mayuri-sama respondió: este cuerpo Shinigami que Mayuri-sama me confió, obtuve este poder forzando mi sistema dentro de su límite. Kurotsuchi se sorprendió a la vez que parecía asustado. ¿Por qué? Pregunta. No se preocupe, puedo continuar a este nivel por 400 segundos más, explicó Nemu. Mayuri frunció el ceño. No te atrevas a tomarme a la ligera. Exclamó: no recuerdo haberte dado esa orden. No fue una orden, aclaró la teniente. Mi propósito es proteger a Mayuri-sama. Mayuri estalló molesto: te equivocas. Tu propósito es el de madurar y desarrollarte. Al protegerlo, puedo mostrarle lo mucho que madure y me desarrollo. Al instante Nemu lo lanzó al techo de una estructura y fue contra el enemigo. Maldición, cuando se volvió tan elocuente indicó al ver cómo Nemu se iba de nuevo y pensar que llegaría el día en que confiaría en Nemu para pelear por mí. Se puso de pie. No hay nada más humillante y degradante que esto. Nemu se enfrentó a Pernida. Nemu usa una técnica llamada corte compacto al 6% titulada Hikonjurin Juru, haciéndole un daño considerable a Pernida ya que de alguna manera esa técnica atravesó la palma por completo. Por el esfuerzo y la cantidad de energía utilizada, Nemu fue cayendo al vacío con dirección hacia el piso, así como los pedazos de la mano también caían y de alguna manera terminaron de explotar en el cielo ante los ojos de Mayuri. No puede ser, y Nemu susurró el capitán del 12avo al ver que lo que quedaba del cuerpo de su teniente y creación caía a unos metros de él.